Saludos cordiales. Vamos a continuar con la exposición de nuestro libro de los Hebreos en el episodio 69. Estamos analizando los versículos del 5 al 10, donde el tema central es el siguiente. Jesús reúne los requisitos necesarios para ser nuestro sumo sacerdote. Vamos a ir leyendo en porciones los versículos del 5 al 10. En esta sección de Hebreos vamos a hallar o encontramos una descripción grandiosa, sublime, de la grandeza de Cristo, que casi nunca vemos en las Escrituras. Vamos a explorar esta ilustración y la vamos a asimilar para nuestro provecho. Comenzamos por leer los versículos 5 y 6 del capítulo 5. Dice el texto: Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Analicemos estos párrafos. Esa primera verdad que vemos consiste en que Cristo no se exaltó, no se glorificó a sí mismo. Al estipular en el verso 5 que tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, el autor de los Hebreos tal vez estaba presentando otra crítica muy sutil contra el sacerdocio, el sumo sacerdocio que existía en el inicio de la era cristiana, cuando Cristo Jesús fue crucificado. Recuerden ustedes que el mensaje es enviado a judíos cristianos existentes en Judea, en Palestina, pocos meses después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, y que ellos conocen la historia de que recientemente ahí en Palestina existen sacerdotes que no son por la línea de Aarón, sino que se nombran a sí mismos o que hicieron arreglos políticos para su nombramiento por medio de influencia. Recordemos otra vez el asunto de los dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, uno suegro y otro yerno, en el momento en que Jesús es capturado y luego es llevado a Jerusalén. Entonces estaban en existencia esos dos sumos sacerdotes y reconocidos por el pueblo. Pero no eran de la línea arónica. Se entiende que habían obtenido su posición por sus relaciones políticas con el gobierno greco-romano. Ahora, en los versículos 4 y 5 estamos viendo un contraste entre las palabras gloria y honra. El autor dijo que el sumo sacerdote toma para sí honra. Voy a leer el versículo 4. Dice así: Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, Aarón y su descendencia toman para sí la honra de ser llamados sumos sacerdotes. Pero de Cristo Jesús se dice diferente. Verso 5. A Cristo le es dado gloria. Verso 5 dice: Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, quien lo exaltó fue el propio Dios. Importante. Ambas palabras, a veces en la Biblia, son a menudo sinónimas. La gloria siempre va a exceder en brillo a la honra. Cuando una persona es glorificada, al entrar en la presencia divina, recibe mucho más que honra. Eso es algo muy cierto en Cristo mediante su exaltación. Él fue exaltado y él recibió gloria. No recibió, recibió más que la honra, recibió gloria en su exaltación. Ahora, es posible, es probable, no podemos asegurarlo, que muchos judíos habían llegado
a pensar de Cristo como alguien que pretendía la realeza. ¿Qué significa pretender la realeza? Que podía pelear la posición de ser el rey heredero, puesto que descendía, de acuerdo a su genealogía, descendía de David. Sin embargo, aunque esos judíos lo creyeran o no lo creyeran, o creyeran de esa manera, hay una verdad que no podemos eludir. Para los creyentes, los cristianos, Cristo Jesús era el hijo de David, era el Mesías, el descendiente. Recordemos que el término Cristo o ungido se usa en el versículo 5 para indicar su nombramiento especial al puesto. Obviamente, lo que se pretende es que exista un único ungido, del cual vamos a hablar, el Cristo. Pero algunos judíos, de acuerdo a la historia, esperaban la venida de dos Mesías. Uno que iba a fungir como rey y otro que iba a ejercer el sacerdocio. Sin embargo, cuando Cristo se presenta, Él ocupa las dos funciones a la vez. Él es rey y es sacerdote. Cristo ocupa ambos puestos. El versículo 6 se basa en la declaración del Salmo 110, verso 4. Vamos a ver el Salmo 110, verso 4, que va a ser presentado por primera vez en Hebreos. Voy a buscar Salmo 110, el verso 4, y se lo leo rápidamente. Dice el texto 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo que dice el Salmo 110, versículo 4. Ahora, esto que estamos leyendo en estos momentos es importante porque es la primera vez que en Hebreos se usa ese salmo. Y surge también el concepto de el sacerdocio del Mesías comparado con el de Melquisedec. Para aquellos de ustedes que ya conocemos la historia, recordemos que Melquisedec era el sacerdote de Salem. De acuerdo en el Antiguo Testamento, cuando Lot fue llevado prisionero por los reyes del Oriente, Abraham armó a sus trabajadores y con la ayuda de más personas se lanzó hacia el oriente para rescatar a su sobrino Lot. Una vez que los venció, aquellos reyes que se habían llevado a Lot y sus propiedades, Abraham regresa con gran cantidad de despojos. Despojos son las cosas que le habían quitado a los enemigos, a los vencidos. Y al llegar a Salem, él va a entregar el diezmo de lo que había conseguido, se lo va a entregar a el sumo sacerdote Melquisedec. Y ahí aparece por primera vez Melquisedec, del cual se dice que no se conoce ni su origen, no se sabe dónde viene, y su final. Y cuando se menciona aquí de Jesucristo, que Él es sacerdote según el orden de Melquisedec, dando a entender que así como Melquisedec fue nombrado sacerdote por Dios, por Jehová, Cristo Jesús es nombrado sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, continuamos con la explicación. Entendemos entonces que al ser nombrado Melquisedec sacerdote por Jehová, él no tuvo que hacer ninguna campaña política para ser nombrado como sacerdote. Ya era sacerdote y Abraham lo reconocía como sacerdote. En Hebreos capítulo 1, verso 5, se usó una cita del Salmo 2, verso 7. Voy a leer el Salmo, Hebreos capítulo 1, verso 5, donde dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Esto que se encuentra en Hebreos capítulo 1, verso 5, fue extraído por el autor del libro de los Salmos, el Salmo número 2, en el verso 7. Déjenme leerles aquí el Salmo 2, 7.
para que lo veamos y ahorita explicamos la relación. Salmo 2, verso 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ese salmo también se vuelve a repetir o se repitió en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 33, en Hebreos 1, verso 5 y en Hebreos 5, verso 5. Entonces, ¿a qué la relación? Bien, la relación es la siguiente. Esa cita se usa para indicar, el autor la usa para indicar que Jesús fue nombrado debidamente en su alto puesto. No fue un puesto adquirido por ser descendiente de Aarón, o que él lo haya peleado en campaña política, sino que Dios mismo le dio ese puesto. Ahora, Jesús, de acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 42, menciona que el Padre lo había honrado. Déjeme regresarme a Juan, capítulo 8, verso 42, y lo leemos. Dice 8:42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 42. Menciona a Cristo en ese párrafo, claro, por boca del autor, de Juan, que el Padre lo había honrado a él y que él hablaba las palabras que había oído del Padre y que el mismo Padre lo había enviado a él aquí a la tierra. Cristo no buscó nunca alabarse a sí mismo, ni tampoco tenía necesidad de elevar su autoestima. Él pudo, si hubiese querido, pudo haber retenido la gloria y la honra que ya tenía en su preexistencia, permaneciendo en el cielo. Sin embargo, Cristo Jesús sabía su compromiso en la tierra. Dejó su morada celestial en humilde sometimiento y prefirió adoptar la pobreza del mundo y la posesión de un frágil cuerpo humano. Pablo, vamos a decir que casi poéticamente, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos del 5 al 11, expresa esa situación. Voy a leerles Filipenses, escrito por Pablo, desde el 5 hasta el 11. Cuando Pablo recomienda a los filipenses y le dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para los de ustedes, los que sean bastante intelectuales, bastantes personas que analizan el lenguaje, los pronombres, los adjetivos, los verbos conjugados, noten el párrafo al final del verso 8 de Filipenses 2, donde dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y luego se enfatiza, y muerte de cruz. ¿Qué de especial tiene la muerte en la cruz? Lo voy a dejar a usted, que le guste investigar, que busque usted en las enciclopedias, mejores enciclopedias, que le den una descripción del sufrimiento experimentado por aquellas personas que eran crucificadas durante el Imperio Romano. Y se dará usted cuenta que el Imperio Romano no buscaba
que el crucificado muriera inmediatamente, sino que lo que buscaba es que el crucificado, quien quiera que fuera quien fuera crucificado, experimentara una agonía que en los más fuertes podía durar 4 o 5 días, en los más débiles quizá 1 día o 2 días. Nuestro Señor Jesús físicamente era fuerte. Cuando Él murió, no murió por el sufrimiento que experimentaba, por los dolores que experimentaba. Pudo haber resistido más. Pero Él entregó su vida por sí mismo, porque así estaba escrito que tenía que acontecer. Pero lea usted la descripción de cómo, aunque se nos dice que fue clavado, en realidad la idea es que el clavo perfora de tal forma que no rompe más que músculos. Los nervios se atirantan. Y es en esa sección donde es atravesado, generalmente pensamos que es aquí donde fue clavado. Pero al ser clavado aquí, no van a resistir estos músculos el peso de su cuerpo. Así que debió haber sido aquí en esta sección donde atravesó el clavo. De tal forma que cuando Jesús quería respirar, si se colgaba de las manos, era un dolor muy grande y hacía esto para poder aspirar aire. Después de experimentar gran dolor en su brazo, en sus manos, se dejaba colgar para descansar en los clavos de los pies. Y entonces, al hacer eso, hacemos de cuenta que la sangre se agolpaba en sus pulmones y le impedía respirar. Nuevamente, otra vez, volvía a estirarse para tomar aire. El sufrimiento del Señor quizá lo narramos fríamente nosotros porque no lo observamos y bueno, ninguno hemos experimentado eso. Pero el Señor decidió experimentarlo por amor de todos nosotros, de todos aquellos que quieran convertirse en cristianos, para salvarlos. Ahora bien, con esto que estoy explicando, nos vamos a otra situación. Decíamos que él no tenía necesidad de elevar su autoestima y que cuando Pablo habló de él en la carta a los Filipenses, les dijo que hubiera en ellos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no aspiró a quedarse en la posición de Dios que tenía, sino que se rebajó hasta la posición de un humano por amor a todos nosotros. La relación Padre-Hijo que Cristo Jesús tiene con Dios Padre va mucho más allá que la relación Padre a Hijo que aparece en la historia de la creación de la humanidad cuando Dios hizo a Adán. Observamos claramente en la narrativa de Génesis que Dios, al formar a Adán, lo formó de barro de la tierra y le insufló aliento divino. Fue distinto. Adán fue un ser humano creado. Pero Cristo Jesús es el Hijo espiritual de Dios. Observe usted cómo también Cristo, en la genealogía del capítulo 3 de Lucas, verso 38 al final, voy a buscar Lucas, capítulo 3, verso 38. Noten ustedes al final, después de que Lucas está narrando toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, comenzando desde el versículo 23, en el 3:23, donde dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y del 23 hasta el 38 va diciendo los nombres de los personajes de los cuales iba descendiendo cada uno de ellos. En el caso de José, desciende de Elí. En el caso de Elí, desciende de Matat. Matat desciende de Leví. Leví desciende de Melqui. Melqui desciende de Jana. Jana desciende de José. José desciende de Matatías. Matatías de Amós. Y así, para no leer todo, llegamos al último versículo 38, donde dice Cainán, hijo de Enós. Enós, hijo de Set. Set, hijo de Adán. Adán, hijo de Dios. Ahora, aunque el mismo término se utiliza de hijo en Lucas 3:38, no es el mismo significado en comparación con Cristo Jesús.
Cristo Jesús es el Hijo divino, mientras que Adán fue meramente el hijo humano, el hijo creado por Dios y que era falible. Además, Adán escogió, recuerden ustedes, escogió desobedecer, escogió pecar y se convirtió en el causante prácticamente de que la muerte universal penetrara en la tierra. Pues antes de él, todo mundo, sus descendientes podían vivir, incluso él, muchísimos años. Pero después de su pecado, la muerte física ingresó al planeta. En cambio, el segundo, el Hijo universal, el Hijo espiritual, Cristo Jesús, escogió, estando ya en la tierra, escogió obedecer y se convierte en el progenitor de la vida eterna para todos los que aceptamos el Evangelio. No se confunda. Si usted, aún en la creencia que usted tenga, usted no oye y no cree el Evangelio y no lo obedece, usted no será hijo de Dios, no será hijo de Cristo. Para ser descendiente, para que usted tenga la vida eterna, tiene que aceptar la obediencia del Evangelio. Ahora vamos a ver la voz que declaró a Jesús como hijo. Esa misma voz también lo identificó como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a releer los versículos 5 al 6 de Hebreos. Estamos en Hebreos 5, versículos 5 al 6. Le damos nuevamente lectura para nuestro solaz. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Leyendo esta situación, estos versículos, encontramos que este texto, sobre todo el versículo 6, en realidad contienen 3 citas de salmos. Contiene la cita, el autor usó la cita del Salmo 110, verso 1, que ya se lo leí, el cual dijo: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese párrafo de Salmo 110 sirve como puente entre las citas que están en el capítulo 2, verso 7, y el mismo Salmo 110, pero ahora en el verso 4. ¿Qué es lo que dice en el Salmo 2:7? Lo vamos a leer y luego leemos el 110. Muy bien. Voy a leerles el Salmo 2, verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso está en el Salmo 2:7. Y la relación con el Salmo 110, verso 4, voy a leer el 110, verso 4. Dice el 110, verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿cómo combinamos el Salmo 2:7 con el Salmo 110:4? Bueno, lo que dice el Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos a seguir hablando sobre esta cuestión. Miren, la iglesia primitiva, la que surgió en el siglo I, en el año 33 y subsecuentes, esa iglesia, le llamamos la iglesia primitiva, a menudo usó el Salmo 110, verso 1, en referencia a la ascensión y la glorificación de Cristo. Sin embargo, este Hijo único y el sacerdote que se esperaba, recuerden que los judíos esperaban otro Mesías que iba a ejercer la función de sacerdote, son uno y el mismo. Noten el verbo decir que aparece en el verso 6. Dice el verso 6. Como también dice, ese es el verbo 6 ya conjugado. ¿Quién es el que dice? Está hablando de un sujeto. El sujeto es Dios, es Jehová. Recuerden, las oraciones se conforman de sujeto, verbo, predicado.
Entonces, aunque no aparezca el nombre de Jehová, pero el verbo conjugado, como también dice en otro lugar, se está refiriendo a el sujeto llamado Jehová que aparece en las escrituras. Entonces, el autor de los Hebreos en los versículos 5 y 6, al usar el verbo decir ya conjugado, se está refiriendo a lo que Dios dijo allá en los Salmos. Ahora, por supuesto que el autor de los Hebreos lo está citando con autoridad, puesto que Dios mismo lo citó. Salmo 110 era usado constantemente como un texto de prueba por los cristianos del primer siglo y debió de haber sido aceptado generalmente por los judíos que no eran convertidos en cristianos como un texto mesiánico. Digo, los judíos que no aceptaron el cristianismo, no, me equivoqué. Los judíos que sí se convirtieron en cristianos aceptaron este párrafo como un texto mesiánico que se refiere al Mesías. Sin embargo, el autor de los Hebreos parece haber sido el primero en que identifica el Hijo y el sacerdocio de Melquisedec con Cristo. O sea que en Cristo Jesús se encuentran ambas funciones y el autor de los Hebreos, al parecer, fue el primero en identificar ambas funciones en Cristo. La frase siguiente, donde dice para siempre, sugiere perfección. Miren, en el verso 6 dice de Hebreos 5, verso 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Esta frase, para siempre, es una frase que sugiere perfección, algo que no puede ser mejorado. Así que el sacerdocio de Cristo, por lo tanto, no tiene que ser reemplazado como sucedió con el antiguo sacerdocio de Aarón. La frase para siempre en el Antiguo Testamento a menudo significa en tanto que perdura el tiempo. Entonces, no nos confundamos. Para siempre no significa desde la creación del mundo hasta la fin del mundo, sino que tiene un límite de tiempo, el tiempo que corresponda a el momento en que se dice la frase. Por ejemplo, en Éxodo 12, 14, voy a leérselos en Éxodo 12, 14, y hoy me va a usted entender lo que le estoy diciendo, de que la frase para siempre tiene un significado de acuerdo a la temporada o a la época en que se dijo. En Éxodo capítulo 12, verso 14, se lo voy a leer, dice así: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Cuando se les da la instrucción a los judíos en el desierto de que tienen que celebrar la Pascua durante sus generaciones y que sería por estatuto perpetuo. Entonces, noten ustedes el limitante que aparece en el verso 14 de Éxodo 12, 14. Por sus generaciones. Las generaciones judaicas van a ser tomadas en consideración nada más durante la época en que exista el periodo antiguo testamentario. De ahí en adelante ya no tiene el mismo valor. Esa Pascua debía de ser algo perpetuo, pero solamente durante la época del Antiguo Testamento. Más tarde, vamos a ver el sábado. El día de reposo también debía de ser para siempre. Vamos a ver en Éxodo 31, 16. Se lo voy a leer rápidamente. 31, 16 dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Nuevamente aparece la idea de por siempre, pacto perpetuo o por sus generaciones. Y también, déjenme leerles el verso 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y note usted la frase otra vez. Jehová en el capítulo 31 de Éxodo, verso 17, dice, señales para siempre, es señal perpetua, entre los hijos de Israel y el propio Dios. Entonces es un pacto que Dios celebró con los judíos. Si en esta época existen personas que todavía celebran este día sábado, tenga cuidado o analice bien el texto. El texto de Éxodo está hablando acerca de un pacto con Israel, y aún es con el Israel del Antiguo Testamento. Una vez venido Cristo,
el Antiguo Testamento queda abrogado, eliminado, quitado y entra en función el Nuevo Testamento, como muchas leyes así lo marcan, que cuando un testamento nuevo se hace, el testamento anterior queda abrogado y ya no tiene valor el nuevo que se ha elaborado. En el siguiente video voy a seguir hablando más acerca de este término, el término para siempre. Que la pase bien. Adiós.